Aviso que habrá spoilers en este video sobre todas las obras listadas en la descripción. Si no estás al día con alguna de ellas, y no quieres spoilearte, te aconsejo saltarte esa parte yendo al minuto indicado. El término Potencial Man es uno inventado por la comunidad de anime para referirse a ciertos personajes que tenían el potencial de ser el mejor o uno de los mejores de su obra, ya sea por personalidad, diseño o por subtramas que pudiera tener ese personaje, pero que por una razón u otra, fueron desperdiciados por el autor y que todo lo anterior terminará en la basura. Pues hoy en este video vengo a hablar de varios personajes de ciertos animes y mangas que entrarían en esa categoría, y a explicar mis motivos de por qué los considero el personaje más desperdiciado de su obra. Pero como dice el dicho, una de cal y otra de arena, así que también decidí mencionar otro personaje de ese manga que sería la antítesis de los Potencial Man, que en un alarde de originalidad, he decidido llamarlos un Potencial Man. Personajes que parecía que tendrían un rol muy secundario en la obra o que de plano no se esperaba nada de ellos más que ser un personaje de fondo, pero que terminaron protagonizando momentos y hazañas que terminaron sorprendiendo a los fans de la obra al punto de ganarse una gran base de fanáticos. Advierto que los personajes que saldrán en este video serán elegidos en base a su participación en la obra, el cariño que tienen los fans hacia ese personaje, y mi opinión personal, así que si tú crees que alguno de los puestos en esta lista no merece el título de Potencial Man de su obra o crees que se lo merece otro personaje, déjamelo en la caja de comentarios, sin faltar el respeto, eso sí, que para pelearte con otra gente por internet ya existe Twitter. Y la primera franquicia que iniciará este video y esta posible sección del canal, aunque solo si veo que el video tiene mucho apoyo en forma de likes y comentarios diciendo que otras franquicias quisieran ver en futuras ediciones, se trata de JoJo Bizarre Adventures, o como se les dice en mi casa, las bizarrescas aventuras de la familia Jose. Elegir al mayor Potencial Man de JoJo fue sin duda una tarea ardua, puesto que había bastante gente que luchaba fuertemente para ganarse ese título, y puedo afirmar sin ninguna duda que este ha sido la elección más difícil de todas, pero al final me dejé guiar por mi corazón, y Torus se lleva deshonroso honor de ser el mayor Potencial Man de una obra tan longeva y llena de personajes como lo es JoJo. No sé por dónde empezar a escupir bilis sobre este desperdicio de villano. A lo mejor lo de que es el peor antagonista final de JoJo con una diferencia abismal. Este tipo asevera a Cars como uno de los mejores villanos del anime en comparación. Y lo peor de todo es que lo tenía todo para ser otro gran villano de JoJo, pero en cuanto apareció, lo mandó todo a la mierda. Dejadme que os explique. Los antagonistas principales durante la mayoría de la parte 8 de JoJo son los Hombres Roca, una mafia de usuarios de Stan que tenían como plan ganar un montón de dinero a base de una planta de nombre impronunciable que posee cualidades únicas y nuestro protagonista quiere impedirlo. Aquí se nos presenta a Toru como el líder de esa mafia, y el objetivo final a vencer en JoJolion, pero su identidad se mantiene oculta durante la mayor parte de la obra, generando misterio sobre la verdadera identidad del antagonista, aparte de que cuando se nos reveló su stand Wonderofu, la figura del líder no paraba de agrandarse, puesto que era un stand muy aterrador, y digno de un líder mafioso sin escrúpulos. Tenía todo el camino hecho para ser un buen villano, pero cuando tocaba dar el último paso del camino y cerrar con broche de oro, el muy imbécil procedió a tropezar. Se reveló que el villano final era en realidad Toru, que era un personaje super terciario en la obra introducido hace menos de 30 capítulos. Su pelea final es el prota y sus aliados contra Sustan, que peleaba por él mientras él trataba de convencer a Yasuo de volver a ser pareja, y la pelea acaba cuando el prota se saca un power up del culo que es literalmente un hack de atravesar paredes con el que le pega 2 burbujitas de Sustan, lo mata y listo. Así acabó el villano de la parte más larga de JoJo, sin casi tiempo en pantalla, sin hacer nada relevante en cámara, y sin una sola pelea contra el prota porque dejó a Sustan peleando en automático mientras él estaba ocupado simpeando a la chica que le gustaba. Vaya despropósito. Lo peor de Toru es que se sienten más un secuaz con un stand muy poderoso que el villano final de una parte, y más si tomamos en cuenta que JoJolion es la parte más larga de todas, así que hubo tiempo para hacer memorable al villano, y que las dos partes anteriores tenían unos villanos super carismáticos y memorables como lo son Enrico Pucci y Fanny Valentine. Así que por tener el potencial para ser uno de los mejores villanos de JoJo y terminar siendo de los peores, Toru se lleva el título del mayor Potencial Man de JoJo.
Y ahora para conocer al mayor un Potential Man tenemos que ir a Steel Ball Run, y conocer a uno de sus personajes más icónicos, Giro Zeppeli. Sé que ahora mismo tendré a alguien en los comentarios diciendo pero Mauraga, Giro era el acompañante del protagonista de la parte, ¿cómo no íbamos a esperar algo de él? Eres un tonoto. Sé que Giro tenía un papel tan importante que la gente sí esperaba cosas de él, pero aunque sí había expectativas sobre el personaje, estoy seguro que al inicio de la parte nadie esperaba que el personaje llegara al nivel al que llegó. Y es que en JoJo's los secundarios pocas veces tienen sus momentos para brillar, ya que la mayoría de veces todo recae en el protagonista para solucionar la situación, así que teniendo en cuenta que durante gran parte de la obra Giro no tiene stand y tiene que pelear usando pelotas de acero, y que lleva el apellido Zeppeli que en esta franquicia es una señal que el personaje va a morir a la primera pelea importante que tenga, era muy posible que Giro no pelearía mucho, y tendría más un rol de maestro de Johnny que tendría una muerte o sacrificio épico para motivar al prota, pero nada más alejado de la realidad, ya que para muchos Giro no es un personaje secundario sino que es el segundo protagonista de Steel Ball Run. Y quiero poneros como ejemplo dos momentos suyos durante la obra para demostrar mi punto. Uno de ellos es su pelea contra Ringo, que no solo es top 5 peleas de Steel Ball Run sino que es top 10 peleas de JoJo's en general. Yokoso Otoko no Sekai. Y el otro es su muerte contra Fanny Valentine, donde este hijo de puta casi se papea el solo al villano final de su parte pese a que tuviera un stand rotísimo que podía matarlo de un golpe. Y es que todo el tema de su pasado, su carisma, lo bien que se complementa con Johnny, y el hecho de que con inteligencia y habilidad sea capaz de ponerse a la par con usuarios de stand con unas pelotas de acero, y no me refiero a las que usa como arma, lo hicieron convertirse en un personaje súper querido entre los fans, y es considerado el mejor JoJo de todos con mucha diferencia, y digno merecedor del título del mayor un Potential Man de JoJo's. Y de un manga de peleas, autismo y mucho homoerotismo pasamos a un manga de peleas, autismo y mucho homoerotismo porque el siguiente puesto en esta lista es Kengan Asura. Aviso que tomaré en cuenta tanto el manga de Asura como el de Omega para hacer la selección, así que podríamos decir que es un premio doble para vosotros. Y como en el caso anterior, en Kengan también hay un montón de personajes que podrían entrar en la categoría de Potential Man, pero creo que todos los que estén viendo este video y hayan leído Kengan Omega estarán de acuerdo conmigo que no hay persona que merezca ese título más que Fei Wangfang. Para los que no conozcan a este personaje, Fei fue uno de los luchadores en el bando del Purgatorio durante el enfrentamiento de la asociación Kengan vs Purgatorio, pero se reveló que era un infiltrado de Worms, y que era uno de los 3 miembros de alto rango de Worms que se nos presentó al final de Kengan Asura. Si los que solo vieron el anime Netflix no reconocen esta escena es normal, fue omitida del último capítulo por algún motivo. Pero esperad que aún hay más. Fei también pelea usando el estilo Nico, es un aprendiz de otro de los maestros del estilo Nico, más concretamente el Nico que eliminó al maestro de Oma, y tiene una versión mejorada del Advance de Oma que le enseñó su maestro, así que básicamente tenemos todo listo para tener un antagonista interesante, pero hay un gran problema: muere en su primera aparición tirando a la basura todo lo que os he contado antes. Porque como Oma era el prota había que hacerlo pelear contra el más fuerte de Purgatorio en la última ronda solo para que ganara, y los fans celebraran en vez de ponerlo a luchar contra un personaje que sí le daría desarrollo, y que sería un combate mucho más interesante ya que se relaciona directamente con el pasado de Oma, mientras a Fei lo ponemos a luchar contra Wakatsuki porque no teníamos ni idea de dónde ponerlo, pero había que meterlo con calzador porque es un personaje que le gusta a la gente. Y antes de que me queméis, sí, Fei contra Wakatsuki es de las mejores peleas de Kengan Omega y de lo mejor que Purgatorio, pero no me vais a negar que Fei merecía llevarse este combate sin ninguna duda, y es que literalmente Fei venció a Wakatsuki, lo mandó a dormir de un golpe que le dio una pequeña clase de vuelo sin motor, había ganado la pelea. Pero como a Sandro le da ansiedad si le pasa algo malo a un personaje de Kengan Asura, decidió que justo después de ese golpe Fei alcanzará su límite por usar mucho su Advance mejorado, y cayera al suelo para que el combate fuera declarado como un empate súper forzado, y que el personaje de Asura no perdiera, pero la cosa no acaba ahí, puesto que encima Fei muere desangrado poco después de terminar el combate negando toda la posibilidad de que exista la pelea entre él y Oma.
Y lo que agrava esta situación es que Fei, al contrario que de Toru, sí era interesante y carismático. De hecho, aún a día de hoy hay gente que lo tiene como su personaje favorito de la obra pese a que lleve años muerto. Fei lo tenía todo para ser tremendo personajazo, pero por una mala decisión del autor terminó siendo totalmente desperdiciado, y el mayor potencial man de Kengan Asura. Ahora que os di a conocer la tragedia de Fei, toca contaros la historia del auténtico GOAT de Kengan Asura. Que me quiten de en medio al Colmillo, a Ryan Kure, a Oma, a Gaolan y a todos los demás peleadores de la obra cuando tenemos a Sekibayashi alias Seki el maravilloso delante nuestro. Sekibayashi se nos presentó en el inicio de la obra, siendo el primer rival serio al que se enfrentó Oma, porque a Rito se lo paseó casi sin problema, y la pelea donde debutó una de las técnicas más famosas de Oma, el Advance. A pesar de eso, Seki no parecía que iba a ser más que un rival random que Oma tenía que enfrentar para llegar al torneo, y que cuando vimos que iba a ser parte del mismo se pensó que sería carne de cañón en la primera ronda para que otro peleado pudiera lucirse, ya que parecía solo un luchador grandote genérico que era muy arrogante para bloquear los golpes y nada más. Pero en su combate nos demostró a todos lo equivocados que estábamos, ya que nos dio una de las mejores peleas de la primera ronda tanto en nivel de coreografía como argumental, ya que nos permitió ver un poco más de la filosofía de Seki, donde nos dejó claro el gran amor que tiene hacia la lucha libre, y todas las personas que le permitieron llegar a donde está ahora, siendo la contraparte de su rival, el cual es un luchador de sumo muy talentoso pero que odia el arte marcial porque lo considera ineficiente en muchas áreas, y hubiera preferido ser más talentoso en otro arte marcial más útil. Teniendo una pelea muy ajustada donde al final Seki terminó alzándose con la victoria del encuentro, y enseñándole a su rival a aprender a valorar y respetar su arte marcial a pesar de sus falencias para poder ver mejor sus virtudes para ser más fuerte. Y ya lo de la escena donde Haru le ruega ser su discípulo en los vestuarios es una cosa bellísima, y que nos dio a conocer un poco más de la verdadera personalidad de Seki como alguien muy sociable y amistoso. Pero aún nos falta el momento que hizo que todo el fandom se encariñara con el personaje, que fue su pelea en la segunda ronda contra el mercenario asesino, Muteba Hisenga. Una de las mejores peleas de Kengan en cuanto a narrativa, con un Sekibayashi usando todo su arsenal, y algunos trucos nuevos para tratar de sobrepasar a un rival que lo supera en muchos aspectos, además de que podemos ver más de su pasado, y de todo el duro camino que tuvo que recorrer, haciendo que nos encariñamos aún más con él, y queramos verlo ganar aun con todo en contra, pero que finalmente terminó siendo derrotado por un muy cansado Muteba, que terminó admirando la voluntad inquebrantable de Sekibayashi, y decidió acabar el combate usando el método de conteo de la lucha libre como forma de mostrar respeto a su rival, pese a que él odiaba ese deporte porque le parece un show de payasos de circo sin ningún tipo de clase. Una pena que este combate fuera en la segunda ronda, que es para muchos la ronda con mayor calidad de peleas, por lo que se quedó a la sombra de peleas como Cosmo contra Akoya, Ryan Kure vs Oma Tokita o la de Gaoloan contra Kano, que es considerada por el fandom como la mejor pelea de todas. Fue gracias al anime de Netflix que por fin empezó a ganarse el reconocimiento que se merece a esta pelea, gracias a que esta fue de las peleas que más mejoró el anime gracias a la música y a los actores de voz. Aún recuerdo cómo me destrozó por dentro la escena en la que Sekibayashi, totalmente destruido, le agradece a la lucha libre por todo lo que le dio. Gracias a mi mentor y a mis maestros del ring, crecí y ahora tengo a mi propio discípulo. Gracias, lucha libre profesional. Gracias por darme una razón para enamorarme de la vida. Por estos motivos, considero a Junior Sekibayashi el mayor, un potencial man de todo Kengan Asura, por aparentar en primera instancia que sería solo un luchador de relleno en el torneo, y terminar siendo uno de los mejores personajes de todo Kengan. Un más que merecido aplauso al ángel del infierno, que tiene más de Angel que de infierno. Y con esto hemos terminado el video de hoy. Sé que hoy ha tenido menos puestos de lo habitual, ya que suelen ser 3, y en un inicio ese también era el plan para este video, pero vi que el video se iba a alargar demasiado si metía otro anime, así que decidí cortar por lo sano, aparte de que al ser 2 personajes distintos por anime en realidad serían 4 puestos, así que yo creo que con eso estarían más que servidos. Ahora me despido, no sin antes recordaros de que si le dais mucho apoyo a este video hará más partes, y que si queréis ver un anime en algún futuro video dejadlo en los comentarios. Adiós y sigan adaptándose.